Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Proyectar, esta propuesta que recorre arquitectura, construcción, urbanismo, obra pública y patrimonio arquitectónico de la provincia de Entre Ríos y de la ciudad de Santa Fe. En el programa de hoy vamos a tratar distintos temas. Empezaremos hablando sobre lo que tiene que ver con la arquitectura producida desde la Argentina para el exterior. Vamos a hablar con un arquitecto, con un estudio de arquitectura que trabaja con esta modalidad, realizando viviendas para el exterior. ¿Qué cuestiones se deben tener en cuenta a la hora de pensar un proyecto para otro país? Cuestiones culturales, cuestiones económicas y también constructivas, con la modalidad que se construye, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa. También nos ocuparemos de lo que tiene que ver con la coyuntura del sector de la construcción. Hablaremos con Laura Ereñú, flamante presidenta de la Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción, sobre cómo está el sector en la provincia de Entre Ríos y cuáles son los aspectos que van a trabajar en esta gestión al frente de la Cámara y distintas cuestiones que hacen a lo que pasa hoy en día con el sector de la construcción. Y de esto también vamos a hablar, pero de la ciudad de Santa Fe, y lo hacemos con los dueños, con los empresarios, dueños de Electricidad DER, con Marcelo Rusiti. Vamos a recorrer cómo están trabajando ellos como un comercio que es líder en el sector proveedor de electricidad y de luminarias. Cómo están trabajando en esta pandemia. Cumplen 2 años en el nuevo local de DER Electricidad, que les permitió justamente atender muchísimo mejor a todos sus clientes por la amplitud del nuevo local. Y también hablaremos de patrimonio y de uno de los planes de obra pública más importantes, quizás en lo que tiene que ver con infraestructura escolar, el plan más importante en la historia de Entre Ríos. Vamos a conocer el plan Antequera, el plan de principios del siglo XX, allá por los últimos gobiernos conservadores de la provincia de Entre Ríos. Un plan que llegó y posibilitó la posibilidad de construir escuelas en la mayoría de las cabeceras departamentales de nuestra provincia, y también una cantidad de escuelas rurales. Con el arquitecto Ricardo Marcó Muñoz vamos a recorrer este interesante plan que marcó la infraestructura escolar de la provincia de Entre Ríos. Esos temas en el Proyectar de hoy. Las siguientes empresas e instituciones presentan Proyectar: WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. Colegio de Profesionales de la Ingeniería de Entre Ríos. En toda obra, un ingeniero hace la diferencia. Decker y Schonfeld, arquitectos. Proyectos de arquitectura en todas las escalas y sectores. Nexo Aberturas, la línea más completa en aberturas de acero, aluminio y PVC. Centro de la Construcción en Seco, la construcción en seco por los especialistas. Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción, construyendo para el desarrollo de la provincia. Johnson Amoblamientos, cocinas diferentes. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Basa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Y como adelantábamos recién, vamos a hablar con el arquitecto Christian Schonfeld en relación a los desafíos que implica realizar proyectos para construir en el exterior, hacer arquitectura desde la Argentina para otros países. ¿Qué cuestiones hay que tener en cuenta? Cuestiones culturales, cuestiones constructivas, cómo abordar estos proyectos, qué tipo de trabajo realizan desde el estudio Decker Schonfeld para el exterior. Esa es una de las preguntas que le hicimos al arquitecto Christian Schonfeld. Bueno, por lo general, en el exterior hemos hecho obras de viviendas familiares. Los encargos son siempre de boca en boca, esto siempre es así, digamos. Un conocido le comenta al otro y ahí por recomendación te busca, ¿no? como estudio. Ahora estamos haciendo una vivienda en Miami, en Coconut Grove, y en Italia, en Turín.
que bueno, es una vivienda familiar, la de Estados Unidos, y la de Italia es una potente vivienda que es una villa antigua, que es una reforma y restauración de una casa. Por lo general, la arquitectura siempre tiene que tener en cuenta el lugar, las características del ambiente, las identidades de cada zona. Entonces es como que se va adaptando, más allá de tener una característica como arquitectura, como que se va adaptando a cada sitio, ¿no? Y a cada región de cada ciudad. Más allá de eso, también tiene que ver, bueno, varios factores, por ejemplo, el clima, ¿cómo se llama? Cómo se construye en cada lugar, los métodos de construcción. Hay varios factores a tener en cuenta que por ahí varían de un lugar a otro. Digamos, la arquitectura que hacemos no tiene que ver con una región en particular, digamos. Como te decía anteriormente, el país se adapta y a cada región, digamos, tiene que ver con eso. En particular hacemos, nuestra arquitectura tiene más que ver con, nos valorizamos la simplicidad formal y digamos mucho interés en los detalles, pero hay una proporción a los espacios y demás cosas que por ahí eso se va repitiendo en cada obra. Lo que varía es cómo se adapta esa arquitectura al lugar específicamente de cada sitio. Que eso influye mucho el clima, el sol, si hay, por ejemplo, edificios linderos, si hay, por ejemplo, mucha vegetación, si tiene pendiente el lugar, bueno, varias cosas, varios factores que se tienen en cuenta que lo hacen una arquitectura única y que no es igual en ninguna otra parte, no sea ese específico ciclo. La arquitectura que hacemos, digamos, en definitiva, es como universal, digamos, siempre es igual, no es que va a ser distinta ni por una cuestión económica y nada. Los espacios pueden ser iguales, lo que cambia la materialidad, por ejemplo, si haces con unos materiales distintos que no sean los convencionales, pero las proporciones, digamos, de cada espacio se puede lograr independientemente de si es en Victoria, Paraná, Rosario, Miami, fuera. Eso es digamos, cómo abordar la calidad arquitectónica. Y otra de las cuestiones centrales tiene que ver con los materiales constructivos. ¿Hay diferencia en lo que es la construcción en la obra en países como Estados Unidos, en continentes como Europa y la manera que tenemos de construir en la Argentina? Por lo general sí, con respecto a lo que es la parte local acá, que estamos acostumbrados a trabajar una parte más tradicional, sí varía por ahí en eso, por ejemplo, bueno, más uso de steel frame, por ejemplo, o bloques de hormigón. Por lo general se trabaja con una estructura independiente por el tema de los huracanes, o los sismos, y la piel que recubre el edificio varía por el sistema constructivo que están acostumbrados en cada lugar, ¿no? Por lo general se construye la estructura independiente de hormigón y la piel que lo envuelve es el material, digamos, el ladrillo o el bloque de hormigón o de steel frame. Y cuando pensamos en la obra en sí, en la dirección de la obra y en los recursos humanos, es interesante pensar también la particularidad de cada país o de cada región. ¿Es lo mismo un país como Estados Unidos que un continente como Europa, más allá de que los dos pertenezcan al primer mundo y se diferencien en este sentido de la Argentina? No, más que nada lo que varía es la calidad del constructivo, por ejemplo. Por ejemplo, en Estados Unidos, la ciudad lo que hace es en cada etapa de la obra hay un inspector municipal que va a inspeccionar que cada tarea esté bien, con una calidad de terminaciones y bien ejecutada.
te aprueban esa tarea y continúas con la que sigue, digamos. En ese sentido es como que está más controlado para todos, para el cliente, para el arquitecto, y bueno, la calidad de determinación es superior a que si eso no estuviera. Mira, por lo general es más controlado el tema de la mano de obra, por una cuestión que hay más controles y por ende hay mayor calidad de mano de obra. Pero después, digamos, la relación, digamos, con los contratistas es similar, digamos, eso se llama un pliego de obra, y por lo general que hacemos un pliego bien detallado para que especificar cada cosa. Entonces los errores después en la ejecución son menores. Tratamos de que no haya dudas con respecto a eso. Pero después el trato con los contratistas es igual. Y le preguntamos al arquitecto Christian Schonfeld en relación a lo que se puede realizar de manera remota y lo que no. ¿Cuántos pueden aplicar ellos desde aquí a la distancia en lo que tiene que ver con el proyecto? ¿Y cómo influyen las cuestiones no solo culturales, sino también climáticas, por ejemplo, en la manera de construir y de pensar una vivienda? En la obra siempre hay un representante del estudio. En el caso de Estados Unidos está mi socio. Y bueno, si no, tenemos una persona que está a cargo, por ejemplo, y ahí le explicamos cómo está el detalle, por ejemplo, vía Skype o videollamada, y se interpreta de cómo es el detalle y lo comunica en la obra. Ahora que estamos con todo este tema, se complica un poco más, pues no puede ser presencial o viajar a inspeccionar la obra, pero intentamos mandar fotos, que lo filmen, que lo avancen. De esa forma, más que mal lo vamos llevando. En los lugares más tropicales, por ejemplo, la arquitectura es un poco más abierta o más permeable, por ejemplo, al exterior. Por ejemplo, en África, por ejemplo, la gente vive distinto porque hace mucho calor y es muy distinto a la forma de vivir, también es culturalmente distinta de las personas, a cómo se relacionan a la parte más occidental. Eso sí varía, digamos, una característica particular de esa región, digamos. Más allá de las cualidades de la arquitectura, tiene que tener en cuenta esas cosas que no puede dejar de lado, ¿no? Hacemos una pausa, la primera en el Proyectar de hoy, pero no te vayas porque ya seguimos con más arquitectura aquí en Proyectar. WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. Ingeniería, cálculo estructural, arquitectura y diseño. Ejecución y dirección de obras nuevas, reformas o ampliaciones. Eficiencia, rapidez y confort para las nuevas formas de habitar. Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Entre Ríos, desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Encontranos en www.cac-medioentreríos.org.ar o en nuestras redes sociales. Con nuestros puertos operativos, los mercados mundiales están más cerca. La competitividad es la clave para crecer. Cuentas claras, una provincia que avanza. Gobierno de Entre Ríos. Centro de la Construcción en Seco, cielos rasos, tabiques, revestimientos, steel framing. La construcción en seco por los especialistas. Encontranos en www.construsecoweb.com. Segundo bloque en el Proyectar de hoy. Ahora vamos a hablar sobre el sector de la construcción, un sector que se ha visto muy afectado por la pandemia
pero también un sector que viene ya casi de 30 meses de caída en la mayoría de sus indicadores. Un sector con muchas preocupaciones, con cada vez menos mano de obra registrada y con ciertas particularidades que caracterizan a cada provincia. No es lo mismo la realidad de Entre Ríos que la provincia de Santa Fe, por ejemplo, ya lo hemos recorrido en distintos programas. Ahora vamos a hablar con Laura Ereñú, flamante presidenta de la Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción, que nos va a contar cómo está la construcción en la provincia de Entre Ríos y qué es la diferencia de lo que pasa a nivel nacional. Ya, primero me parece que antes de contarte un poco lo de Entre Ríos, creo que no es ajeno lo de la realidad también un poco nacional, que no tenemos que dejar de verla porque como otras actividades se ve afectado por la crisis económica exactamente igual, a pesar de que habíamos sido elegidos, si se quiere, como una de las actividades para poder reiniciar la actividad económica y empezar a activarla, y hasta el momento, por lo que estamos viendo, no solo por los seguimientos y los números del INDEC, que por ahí los venimos monitoreando, sino también por propias encuestas que dentro de la Cámara estamos viendo y estamos haciendo para hacer un seguimiento de nuestros socios y para hacer un seguimiento de las empresas. Una de las cosas llamativas es que, a pesar de esto que te decía, que venimos a reactivar en teoría la actividad económica, se perdieron en el país 76.000 puestos de trabajo durante la cuarentena, de la construcción solamente, lo cual no es un dato menor. Y durante este último tiempo, en Entre Ríos se perdieron 115 empresas constructoras y en el país 7.000 empresas. Entonces no es un dato menor el ponernos en contexto, porque no es una situación solo que pasa por nuestra provincia, sino que es una cuestión que pasa también a nivel país. Obviamente todo este contexto del COVID nos ha llevado a tener mayor aumento de costos por las dificultades logísticas, por dificultades de falta de materiales y todo lo que esto conlleva, tanto en la obra privada como en la obra pública. En la obra pública tenemos una gran caída de la curva, lo que esto lleva a las empresas a tener dificultades en las redeterminaciones de precios, en los cobros, de la poca obra pública que hoy está habiendo en la provincia, porque no es algo que sea relevante la cantidad de obras y tampoco son obras con un monto de gran envergadura. Estamos esperando y seguimos con esperanza, aunque a cada vez a los empresarios estas esperanzas lo vienen disminuyendo, porque el tiempo se va haciendo cada vez más largo. Por ahí nosotros dentro de nuestras encuestas de la Cámara vemos que solamente el 50% de nuestros socios están llevando adelante la obra pública con un desarrollo más o menos normal. Todo el resto no está pudiendo desarrollar sus obras por diferentes motivos, paralizaciones, problemas logísticos, etc. Y en la obra privada pasa lo mismo. Y por ahí un dato un poquito más alarmante es que el 80% no ha tenido ningún tipo de adjudicación de obra. O sea que no es que estamos esperando a iniciar prontamente obras porque han sido adjudicadas. Y más del 53%, 50% de las empresas no han licitado ni han cotizado en los últimos meses. Entonces estos son datos que nos dan un panorama a futuro. O sea, en el corto y mediano plazo no vamos a tener ni obra pública y tampoco obra privada, porque lo que se ha encuestado de obra privada es que también está con bastantes dificultades que tienen que ver con esto que te decía, de la provisión de materiales, dificultades logísticas, y además que obviamente en el contexto la gente está frenando su inversión. Ahora, por ahí volviendo un poquito al tema de la mano de obra y la caída que hubo, esa gente no se queda sin trabajar. Hoy por hoy uno ve, y lo ves en el consumo de cemento, que ha caído el consumo a granel de cemento y la bolsa sí se está consumiendo. ¿Qué es lo que está pasando? La gente ha pasado a la mano de obra informal, lo cual es relevante para el sector. Es una mano de obra formal que se está perdiendo y que, bueno, está empezando a trabajar en otro rubro. O en el mismo rubro de otras formas, si se quiere. Así que, bueno, la verdad que la situación en general y el contexto en el que por ahí nos toca trabajar es bastante complicado. Y hace muy poco hablábamos con el presidente del Colegio de Arquitectos de la provincia de Entre Ríos en relación al impacto del plan Procrear, un plan que se anunció desde el gobierno nacional para fortalecer al sector de la construcción, para dinamizarlo y para generar más proyectos y más mano de obra.
¿Cómo ven las empresas constructoras un plan como este? Si vos te pones a analizar en profundidad el tema del Procrear, si bien hay obras de desarrollo urbanístico y hay algunas obras que pueden llegar a ser interesantes, no nos olvidemos lo que ha sido ya la experiencia que hemos tenido del Procrear. Es una nueva tendencia que probablemente incluya mucha mano de obra informal, y la idea es que, bueno, que en estas obras que esperamos de mayor envergadura puedan ser absorbidas en algún momento. Creo que la inmediatez hoy no es una solución para las empresas, o lo es la solución que están esperando, por lo menos en lo que tenga que ver con Procrear, ¿sí? Creo que podemos llegar a ver algo, pero a futuro. En la inmediatez y en lo que va de este año, ya te digo, como que vos tengas el dato de que no hay ninguna empresa hoy que está adjudicando obras nuevas y que además el 50% tampoco está licitando, quiere decir que a corto y mediano plazo hoy no tenemos activación del sector. Sí, vos lo vas a ver en la informalidad. En la informalidad sí hay mucho tipo de obra y trabajo, la gente no se queda sin trabajo. Pero bueno, a la empresa esto le está afectando fuertemente. Y le consultamos a Laura Ereniu en relación al contexto de la provincia de Entre Ríos. ¿Es más preocupante que en otras provincias? La situación es similar. En todos están esperando la llegada de paquetes de obra que vienen desde Nación, se están haciendo las gestiones de la provincia y de los municipios, pero hasta el momento no se ha tenido la concreción de la licitación y de la adjudicación de las obras. Así que bueno, estamos tratando de analizar un poco el contexto, y desde lo personal yo creo que el trabajo tiene que ser en cooperación con el gobierno. O sea, yo creo que en la situación en la que estamos no tenemos más que ponernos al servicio y trabajar conjuntos para que estas cosas se destraben. Trabas que a veces tienen que ver con falta de personal en las oficinas, con gente que está afectada por COVID, con un montón de situaciones que hacen que por alguna razón o la otra los papeles estén trabados, las cosas se vayan enlenteciendo. Bueno, creo que la disposición es generar un grupo de trabajo estratégico que nos permita, por lo menos acá en la provincia, sentarnos en una mesa de diálogo y empezar a trabajar para poder destrabar los problemas por los cuales no están llegando a la provincia las obras que deberían estar llegando, que por lo menos están anunciadas. Y Laura Ereniu asumió hace una semana al frente de la Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción. Y le consultamos sobre los desafíos de la gestión, qué impronta personal le va a poner a esta nueva conducción, y vamos a centrarnos en un verbo muy importante que en este contexto juega un rol central: cooperar. Si te pones a ver la cantidad de empresas que hemos perdido en la provincia, yo estoy hablando de que el último mes en IERI tuviste 115 bajas de empresas constructoras. Creo que lo más importante es poder sostener a las empresas para que puedan transitar este periodo de la mejor manera posible, o por lo menos no desaparecer. Entonces, la contención de las empresas es fundamental, y tratar de activar esto lo más rápido posible es uno de los desafíos principales. Más allá de eso, mi desafío personal es poder trabajar con el equipo que tengo, que creo que es un equipo fantástico, de gente que está hoy en la comisión directiva, y algunos que no trabajan en la comisión directiva y que tienen la voluntad de trabajar para el sector y de disponer de su tiempo, poder destrabar problemas, de trabajar, gestionar. Creo que es un desafío personal que podamos trabajar desde otro lado, y desde la cooperación y la colaboración. Eso es por ahí un poco lo que vengo como desafío personal. Hay una manera de atacar los problemas. Una es o atacás o huís. Esa es la reacción natural que cualquier ser humano o ser vivo tiene. Bueno, existe una tercera opción, que es la cooperación. Los mamíferos no pueden huir con sus crías, ni pueden luchar con sus crías. Entonces tenemos que cooperar y unirnos para poder trabajar y sacar las situaciones adelante. Entonces yo creo fuertemente que la cooperación en este momento de crisis puede llegar a ser una respuesta para sacar adelante la situación en la que estamos viviendo. En el contexto en el que estamos no podemos salir corriendo y no podemos luchar, porque no podemos luchar contra nadie, no nos podemos salir a pelear con nadie hoy, porque en realidad estamos todos en el mismo barco. Creo que la cooperación es
la clave para poder sacar adelante esta situación en la que estamos atravesando. En este contexto que me toca a mí, pequeño, particular, que son las empresas constructoras, que no sé si soy la persona más adecuada para poder hacerlo, pero sí sé que cuento con las mejores personas como para que lo podamos llevar adelante. Y la Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción inició un diagnóstico de situación sobre el sector construcción y la obra pública puntualmente en la provincia de Entre Ríos en los últimos 12 años. A partir de ahí se va a saber con datos certeros y con precisión de qué estamos hablando cuando decimos que cayó la obra pública, que hay menos nivel de obra pública en la provincia de Entre Ríos, para intentar encontrar soluciones. Ese es uno de los objetivos de los empresarios. Nosotros hicimos para poder abordar la problemática, tenemos un análisis de los últimos 10 años del desarrollo de la obra pública en todos los aspectos. Este análisis fue meramente contable y a partir de eso empezar a generar estrategias de diálogo en las diferentes instituciones, en las diferentes entidades, para poder trabajar y ver cuáles son las problemáticas puntuales que tienen. La mayoría son problemáticas de administración, problemáticas de redeterminación de precios, problemáticas de gestión. Bueno, y en cada uno ir atacando los problemas puntuales e ir trabajando con una persona estratégicamente en cada área de la administración para poder destrabar los problemas. Creo que lo importante es trabajar con las problemáticas que tiene la persona. Sentarnos, escucharlo, hablar y poder ir trabajando problema puntual por problema puntual. Porque en realidad cuando te pones a analizar los problemas son para todos los mismos, seas una empresa grande o una empresa chica. A todos les está pasando lo mismo, problemas de gestión, problemas administrativos, expedientes, etc. Pero creo que en ese sentido es donde tenemos que estar trabajando. Y una de las cosas en las que apuntamos fuertemente a trabajar es a trabajar en el sector privado. El sector privado también tiene muchísimas dificultades respecto de problemas de permisos municipales y diferentes trabas que tienen, no solamente en el municipio de Paraná, sino también en otros municipios, y que requieren de un apoyo para poder destrabar los proyectos que tienen financiamiento privado, que hoy están trabados y también es trabajo para las empresas. Así que bueno, estamos tratando de comprometernos en esa área privada para poder ayudar y para poder colaborar y empezar a tener otro tipo de obras. Segunda pausa en el Proyectar de hoy, pero no te vayas porque en un minuto seguimos con más arquitectura aquí en Proyectar. Mirá, esta tarjeta te conoce. Por eso puede darte beneficios en todo lo que te gusta y en los lugares a los que vas. Todo esto la convierte en tu tarjeta personal. Tu tarjeta personal, pedila en bancoentrerrios.com.ar. Con nuestros puertos operativos, los mercados mundiales están más cerca. La competitividad es la clave para crecer. Cuentas Claras, una provincia que avanza. Gobierno de Entre Ríos. Tercer bloque de Proyectar, decíamos que íbamos a hablar sobre lo que pasa también en Santa Fe, en la ciudad y en toda la región de la ciudad de Santa Fe, porque Electricidad DER es un comercio líder en lo que tiene que ver con luminaria y con materiales eléctricos, referente en el sector de la construcción, y hablamos con Marcelo Rusiti sobre la modalidad de trabajo que están implementando ellos durante la cuarentena, que los encontró cumpliendo 2 años en el nuevo local, lo que posibilitó atender muchísimo mejor, de manera más organizada, con espacios más amplios, a la gran cantidad de clientes que tienen en el negocio de electricidad. En este momento estamos trabajando de 8 a 18, porque justo también nosotros estamos actuados, porque también estamos anotados como ferretería, pero si no, acá el comercio local está de 10 a 18, pero estamos trabajando corrido de 8 a 18 y los sábados de 8 a 12:30,
Y bueno, ya tenemos todo el plantel ocupado acá full y bueno, también estamos dándole prioridad también a lo que es la venta por internet, redes, WhatsApp, Instagram, todas esas cosas que están ahora que están a full. La demanda, se está notando mucho movimiento, hay mucho movimiento de público, ha bajado un poco el valor del ticket factura, que por ahí nosotros lo venimos controlando, pero bueno, hay mucha gente que al no tener posibilidad de salir de vacaciones y por ahí, bueno, invertir el dinero en otra cosa, lo está invirtiendo ahora en la casa porque, bueno, se han dado cuenta que con el tema de la pandemia, por ahí la tenían un poco abandonada la casa. Pero hay mucho público del interior y también las empresas constructoras ya están arrancando, ya están a un muy buen nivel de lo que venían, ahora están muy bien. Y en esta especie de mini reactivación que se ve en las obras menores, en las obras particulares, en ampliaciones y reformas en el sector de la construcción, uno de los factores que influye es la presión sobre el dólar que está realizando el gobierno nacional con distintas medidas. Este corset a la compra de dólares para atesoramiento lleva a que mucha gente se decida a empezar reformas constructivas, también porque lo que tiene que ver con el costo del metro cuadrado en dólares está muy barato. Le consultamos a Marcelo Rusitti si ellos creen que estas variables influyen a la hora de decidir una compra. Yo creo que sí. Bueno, según los cálculos de la mayoría de los economistas, dicen que hay muchos dólares en el cajón guardado. Creo que sí, hay mucha gente que lo ha salido a vender y está invirtiendo en la casa. Y bueno, y al haber de que por ahí también tenemos la posibilidad de la hora 12 con un 10% de recargo, entonces bueno, la gente se motiva más a comprar más cosas porque bueno, sabiendo con la inflación que estamos teniendo, un 10% de recargo en una tarjeta no es nada prácticamente en 12 cuotas. Pero la gente sí, viene muy motivada por el simple hecho de que bueno, se han dado cuenta de que hay que reparar un poco la casa que venía abandonada, que antes ese dinero era invertido en viaje o en algún otro placer. Y le consultamos a Marcelo Rusitti cómo está la construcción en la provincia de Santa Fe, qué ven ellos en la región y cómo creen que van a ser los próximos meses. ¿Cuáles son las expectativas de un comercio en el sector de la construcción? Lo que se está viendo es, por ejemplo, bueno, uno por ahí habla con otros rubros de chapas, por ejemplo, bueno, que se está vendiendo mucho lo que es chapa. Si se vende mucho lo que es chapa, quiere decir que hay construcciones nuevas. Para nosotros el parámetro es la caja de medidor. Cuando se vende la caja de medidor es porque son instalaciones nuevas, eso quiere decir que son construcciones nuevas. Se está moviendo bastante eso, y lo otro que estamos esperando, que bueno, que ahora ya viene el sorteo del Procrear, que bueno, eso también va a ser una muy buena motivación y una buena inyección de dinero al mercado de todos los rubros de la construcción. Pero se está moviendo, por ejemplo, las empresas constructoras, las que se dedican a la parte de torres, esas están trabajando muy bien y no se detuvo. Entonces, bueno, vos vas viendo que hay siempre emprendimientos nuevos, y uno también que siempre, bueno, va saliendo en la calle y el simple hecho de andar mirando construcciones te va dando cuenta de que encontrás, no sé, las bolsas de arena, de escombros, de contenedores, y creo que sí, hay un movimiento bastante interesante para el rubro nuestro. Con el tema de la pandemia, nosotros nos agarró con mucho stock de materiales eléctricos y de iluminación, entonces, bueno, no tuvimos quiebre de stock y la gente, bueno, todos los productos que venían a buscar los clientes se los llevaban casi el 95-98%. Pero la expectativa creo que va a ser buena porque, vuelvo a reiterarte, la gente no poder salir a viajar o gastar o invertir el dinero en alguna otra cosa, la está invirtiendo ahora en la casa y se está dando cuenta de que, bueno, que por ahí no es un dinero mal invertido en la casa donde uno por ahí la disfruta todo el día como la viene disfrutando ahora. Yo creo que también el Procrear va a inyectar dinero y después, bueno, también están por salir otra línea de créditos para producción y otras cosas más que está alargando acá la provincia de Santa Fe, que creo que eso también va a ayudar mucho. Y bueno, y también hay que estar muy alertas a todas las medidas que por ahí tome el gobierno, como de medidas económicas, como planes de financiación y esas cosas, para estar atento a que cuando sale alguna línea de crédito
estar atentos de que, bueno, tenemos que salir a tener mercadería para entregarla al cliente, porque, bueno, cuando uno tiene el dinero, más con el contexto inflacionario, los quiere salir a invertir rápidamente y, bueno, sale a comprarlo ya la mercadería. Y decíamos al principio, Electricidad DER cumple 2 años en su nuevo local, una empresa tradicional de la ciudad de Santa Fe que pudo mudarse a unas instalaciones de primer nivel con un gran depósito, un showroom realmente que en metros cuadrados es imponente y que permite justamente una atención de muy buena calidad en este contexto en los que los protocolos y demás cuestiones de la pandemia también terminan siendo un factor preponderante. Le preguntamos sobre esta cuestión, cómo vivieron el aniversario de Electricidad DER a Marcelo Rossini. La verdad que sí, nos encuentra nuevamente en el segundo año de vida acá, cumpliendo nuestra nueva casa, más cómodos, más confortables, y la verdad que estamos trabajando muy bien porque, bueno, al tener una superficie muy grande como estamos teniendo para la atención y para la parte de exhibición, eso nos permite por protocolo meter bastantes clientes que en el otro local no lo hubiésemos podido lograr. Invitamos a los clientes a que se arrimen al local, que estamos festejando los 2 años, siempre hay alguna promoción, y después también agradecer a nuestro equipo de trabajo, que gracias a ello también uno puede seguir cumpliendo años y metas, y felicitar a todo el equipo nuevamente de que la verdad que están trabajando a full y se han comportado muy bien, como lo vienen haciendo, y bueno, gracias a los clientes y al equipo de trabajo. Presenta en forma exclusiva el siguiente espacio. Colegio de Arquitectos de Entre Ríos. El día lunes 24 se realizó en la ciudad de Concordia, ante escribano público y con la presencia del arquitecto Carlos Fernández, presidente del Colegio de Arquitectos, y la arquitecta María Soledad Schroeder, secretaria del colegio, el sorteo del asesor para el nuevo concurso del Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos. Resultó seleccionado en primer término el arquitecto Rodolfo Rafael Suárez, matrícula 10.401, quien comenzará a trabajar en la confección de las bases de dicho concurso a la brevedad. Reunión del directorio. El viernes 28 se realizó en forma virtual la reunión del directorio. Se trataron los siguientes temas: avances en la empresa de comunicación, de la página web y nuevo sistema de gestión, del cual se trabajó en un cronograma para su presentación en municipios. Se habló del nuevo concurso del IAPSER a desarrollarse este año, de la conformación del Instituto de Estudios Territoriales, y se realizó un informe de tesorería de los primeros 7 meses del año. Presentó en forma exclusiva Colegio de Arquitectos de Entre Ríos. Pausa, la última en el proyectar del día de hoy, y no te vayas porque ya seguimos con más arquitectura. Decker y Stonfeld, arquitectos. Proyectos de arquitectura en todas las escalas y sectores. Creamos espacios residenciales, culturales y corporativos que funcionan en relación a su entorno. Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Entre Ríos, desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Encontranos en www.cac-medioentreríos.org.ar o en nuestras redes sociales. WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. Ingeniería, cálculo estructural, arquitectura y diseño. Ejecución y dirección de obras nuevas, reformas o ampliaciones. Eficiencia, rapidez y confort para las nuevas formas de habitar. Centro de la Construcción en Seco, cielos rasos, tabiques, revestimientos, steel framing. La construcción en seco por los especialistas. Encontranos en www.construsecoweb.com.
Último bloque en el proyectar de hoy, momento de hablar de patrimonio. Vamos a hablar con el arquitecto Ricardo Marcó Muñoa en relación a una historia muy interesante que tiene que ver con el Plan Antequera, un plan realizado en la provincia de Entre Ríos a principios del siglo XX que permitió la construcción de escuelas, de edificios escolares en la mayoría de las cabeceras departamentales de la provincia. Escuelas que tienen una arquitectura particular, bien de época, muy buena calidad constructiva y un plan que también se implementó en las zonas rurales con otro tipo de edificios escolares. Un plan de adelantada para la época construido en los últimos gobiernos conservadores de la provincia de Entre Ríos, previo a la llegada del radicalismo a estas tierras. Ricardo Marcó investigó este tema, escribió al respecto y nos va a contar sobre esta interesante parte de la historia de la obra pública de Entre Ríos, que por ejemplo nos dejó escuelas como la Escuela Babio, una tradicional escuela en el centro de la ciudad de Paraná, que es el lugar donde charlamos con el arquitecto. Esta escuela en la que estamos, frente a la cual estamos parados, es una de las tantas escuelas, de las 100 y pico de escuelas que se construyeron en el término de 3 periodos de gobierno, los últimos 3 gobiernos conservadores, antes de que llegara el radicalismo, que obedecieron a un plan para mí maravilloso, elogioso, visionario, de construcción de escuelas, justamente, plan de construcción de construcciones escolares, ideado, pensado, pergeñado y ejecutado por Antequera. Manuel Pacífico Antequera, un cuyano que vino acá de joven, estudió en la escuela normal, se recibió de maestro. Hay una anécdota que recién estuvimos hablando, que la conoces, que Sarmiento le entregó el diploma de maestro y le preguntó qué iba a hacer. Él pensaba irse a estudiar Derecho y Sarmiento le dijo, no, el país no necesita abogados, necesita maestros. Quizá eso influyó en él porque se fue primero a Buenos Aires, fue director de una escuela, después se fue a Cuyo, ya también fue director de escuela, fue senador, fue en San Juan, fue diputado, fue periodista, escribía muchísimo, fue legislador sobre educación en general. Y después vino en 1903, cuando se inicia el gobierno de Prócoro Crespo, viene a hacerse cargo de la presidencia del Consejo de Educación y ve el estado calamitoso que tenían la mayoría de los edificios escolares, entonces pergeña ese plan que afortunadamente duró 3 periodos de gobierno, como dije, y llenó a la escuela, sembró la provincia de escuelas, tanto urbanas como rurales. Esta es una de las urbanas, Paraná tiene varias. Similar a esta es la Escuela Moreno, diseñada por el ingeniero Antonio Restaño, un italiano. Casi todas, en ese momento, la industria de la construcción de tanto edificios públicos como privados estaba monopolizado por los italianos. Eran los que tenían oficio, tenían profesión. Y bueno, estas 2 escuelas son quizá las más singulares, porque están en terrenos de esquina, pero no se adaptan al terreno, sino que gira la planta totalmente, que queda de alguna manera como a 45 grados con respecto a las 2 calles, y lo hacía el ingeniero Restaño buscando condiciones higienistas, decía en ese momento, hoy les llamaríamos ambientales, para obtener la mejor iluminación, ventilación, asoleamiento de todas las aulas. Las aulas tienen todas doble frente, hasta que tienen ventanas a 2 lados, y con ese giro que le da, hace que nunca haya ni excesiva luz ni excesivas sombras. Así que estas son escuelas muy singulares. En la esquina siempre está este pequeño pabellón, que quizás a lo mejor es el más significativo, el que más valor tiene desde el punto de vista arquitectónico, que es están los espacios administrativos, la dirección, y la biblioteca y demás. Y al fondo un salón de actos grande, eso sí recostado contra una de las medianías. Y este plan se extendió a lo largo y a lo ancho de toda la provincia de Entre Ríos, con construcciones de edificios escolares y ampliaciones de algunas existentes
realmente que en la cantidad de metros cuadrados debe haber habido pocos planes como estos en la provincia de Entre Ríos. El plan contempla construcciones nuevas y ensanches. La escuela Rivadavia, que también tuvo una ampliación posterior, la escuela Pueyrredón, que es otra escuela muy singular, tiene un sistema de prefabricación muy temprano para la provincia, similar a esa en planteo en cuanto a la organización con 2 pabellones, uno con aulas y otro para vivienda del maestro. Se hicieron 50 y pico de escuelas rurales y todas construidas por un sistema de prefabricación en madera, por el cual la gente le llamaba las escuelas de tabla, las escuelitas de tabla. Esta es igual en planteo, pero tiene una innovación, porque el plan de Antequera fue innovador en muchos aspectos. Uno de ellos es el aspecto constructivo. Estamos hablando de principios del siglo XX, en los primeros años del siglo XX. Del siglo XX, sí, perdón, 1903. La escuela Pueyrredón está construida con paneles de asbesto cemento. Una cosa muy nueva para el momento. Otra escuela es la Belgrano. Esa es obra de 2 italianos también, Juan Antonio y Juan Carlos Buschiaso, de Buenos Aires. El padre era ingeniero, el hijo era arquitecto. Y diseñaron varias escuelas similares a la Belgrano. Hay una en Gualeguay, hay una en Gualeguaychú, creo, que están modificadas todas, porque además de como está ahora la escuela Belgrano, por encima tenían un techo de mansarda muy grande, que les daba un aspecto casi palaciego a las escuelas, muy singulares. Después, por razones constructivas y defectos del edificio, se sacaron esos techos y se pusieron techos planos de chapa que no se ven desde afuera. Esta escuela se llamó San Martín en su momento, después le pusieron a Ernesto Babbio en memoria del primer presidente del Consejo de Educación, que también fue un gran preocupado por el estado de las escuelas, que propuso ya en 1886, cuando se hizo cargo del Consejo de Educación, propuso arreglar, remodelar, construir escuelas sin demasiado éxito hasta que llegó a Antequera. Y no solo en escuelas urbanas impactó el plan Antequera, sino también que tuvo un capítulo para las zonas rurales y zonas de islas, las escuelas de tablas, también una arquitectura pensada específicamente para esta necesidad y las posibilidades constructivas que había en esos lugares en esa época. Realmente que hay muchísimas escuelas que tienen esta arquitectura que se repite en distintos puntos de la provincia de Entre Ríos. Y después las escuelitas de tabla, que fueron 50 y pico en toda la provincia, siempre en zonas rurales, porque en ese momento, bueno, había pocos caminos o no había caminos, y en las zonas rurales era muy difícil la obtención de ladrillos, de constructores, de albañiles, de materiales, o el traslado hasta ellos era costosísimo, entonces se contrató con un aserradero y carpintería misionera de Perazo, se contrató la construcción de estas 50 escuelas de tabla, escuelas prefabricadas y rurales todas. En todos los departamentos, para el departamento de Gualeguaychú, que ahora es una parte del departamento Islas, por el tema justamente de la conformación del terreno, las inundaciones y demás, eso se diseñaron acá en el departamento de arquitectura o de topografía, como se llamaba en su momento acá en el gobierno. Se diseñaron escuelas flotantes, que se construyeron al menos 2, una con un aula, otra con 2 aulas, eran grandes barcazas de 16, 19 metros de eslora y 6 de ancho, con 2 aulas, y en uno de los extremos los sanitarios para alumnos y maestros, y en el otro las 2 habitaciones para vivienda del maestro. Y el plan Antequera no solo fue novedoso por la cantidad de escuelas y por cuestiones constructivas y arquitectónicas, sino también por la creatividad a la hora del financiamiento. Eran épocas donde había quizás menos herramientas en cuanto a financiamiento que hoy en día, pero
bien utilizadas, había quizás mayor credibilidad también de la gente y de la sociedad en su conjunto para apoyar este tipo de iniciativas. Nos vamos a detener en este aspecto, en cómo fueron financiadas la construcción de todas estas escuelas. Siempre los dineros públicos no alcanzan para construir edificios públicos en general. Entonces Antequera propone que un financiamiento para su plan, porque llega un presupuesto que era muchísimo mayor que el presupuesto que tenía el Consejo de Educación. El Consejo de Educación ya había en ese momento una comisión administradora de la educación que era la encargada de construir o de mejorar los edificios. Y él propone primero un préstamo, como se había hecho, lo había hecho ya la provincia, para construir edificios policiales. Él propone un préstamo, pedir un préstamo al Banco de Italia, porque era en ese momento el agente financiero de la provincia, como ya se había hecho. Y además propone de alguna manera autofinanciarse el plan con un empréstito provincial y popular, es decir, emitir bonos, una cosa que hasta el día de hoy la Argentina sigue haciendo, bonos de $1, que lo compraban tanto empresas como particulares, es decir, la gente, sobre todo inmigrantes, hijos de inmigrantes que querían tener escuela, que necesitaban escuela, que querían que sus hijos fueran a la escuela, compraban los bonos de $1 a 50 años, a 50 años con un interés del 5%, una cosa así anual, y con eso logró financiar parte de su ambicioso plan de construcción. Las siguientes empresas e instituciones presentan Proyectar. WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. Colegio de Profesionales de la Ingeniería de Entre Ríos. En toda obra, un ingeniero hace la diferencia. Decker y Schonfeld, arquitectos. Proyectos de arquitectura en todas las escalas y sectores. Nexo Aberturas, la línea más completa en aberturas de acero, aluminio y PVC. Centro de la Construcción en Seco, la construcción en seco por los especialistas. Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción, construyendo para el desarrollo de la provincia. Johnson Amoblamientos, cocinas diferentes. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Basa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Y llegamos al final del Proyectar del día de hoy. Agradecemos que hayan estado ahí del otro lado, esperemos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Y los invitamos como siempre a recorrer las distintas redes sociales de Proyectar y nos volvemos a encontrar la semana que viene en este mismo espacio. Chao y gracias por estar ahí. Everybody said you look good for me.